noches a todos los asistentes y presentes en esta clase inaugural de la segunda versión del Diplomado en Educación Superior para el área de las Ciencias Sociales. En esta oportunidad vamos a contar con dos expositores de reconocida trayectoria que han hecho bastantes investigaciones en el campo de la educación superior, la cultura universitaria y también lo que es las políticas educativas en Bolivia. Entonces, a partir de eso, ellos nos van a presentar qué es lo que está sucediendo con la educación superior en Bolivia actualmente, ¿no? Estas transformaciones producto de las tensiones de los procesos sociales, económicos a nivel local, global, pero también lo que está ocurriendo, ¿no? Como la pandemia, ¿no? que de alguna forma los procesos educativos se han llevado a la virtualización. En todos esos aspectos vamos a tocar como una clase inaugural con dos expositores. Antes, quiero dar la palabra a la doctora Sarela Paz Patiño, quien es directora del posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, quien nos va a hacer una bienvenida e inauguración de este programa. Estimada doctora Sarela, adelante. Gracias, Efraín. Un saludo a todos los que nos están acompañando, a todos nuestros estudiantes que están participando de nuestra clase inaugural. Y un saludo al doctor Mario Yapu y a Jorge Comadina, que nos acompañan en esta sesión como panelistas y como personas que son especialistas en el tema de educación superior. Considero que es un lujo contar con la participación de ellos y con las opiniones y la experiencia que tienen ambos profesionales sobre la temática. Quiero mencionar, siendo corta para no quitar la palabra a Jorge y a Mario, quiero mencionar a todos nuestros estudiantes que el esfuerzo que estamos haciendo por crear estos foros, estos debates, estos paneles que acompañan justamente este diplomado de educación superior, tiene mucho que ver con dos aspectos. El primero, que estos diplomados de educación superior se han vuelto como parte de lo que se oferta en el mercado, se han vuelto como unos diplomados donde gran parte de los estudiantes lo toman, sobre todo porque es una exigencia para dar clases, eso es cierto, y no es malo que nuestros estudiantes vengan a este diplomado buscando el diploma que les va a habilitar para poder impartir cátedra, docencia en la educación superior, eso no es malo. El problema es que gran parte de estos diplomados están cubriendo solamente este aspecto que tiene que ver con obtener este certificado que nos habilita para dar docencia en la educación superior, olvidándose de la parte académica, olvidándose de lo que significa ejercer la docencia, ser profesor en la educación superior, lo que implica formar a los jóvenes que tienen que asumir los desafíos del siglo XXI y mucho más ahora donde todos nos hemos visto obligados a virtualizar nuestras clases, la formación, obligados a virtualizar los intercambios académicos, todas estas dinámicas que antes las teníamos en aula. Eso implica una serie de desafíos que posiblemente no nos hemos propuesto como docentes, otros posiblemente ya habían incursionado en aquello, pero que significa una reflexión importante que tenemos que hacer, sobre todo porque esto está implicando justamente la formación de jóvenes y también el desarrollo de las propias disciplinas en las que venimos. Entonces, el objetivo de esta clase inaugural tiene que ver con eso, con contar opiniones de estos dos profesores de gran experiencia que nos van a aportar con ideas, nos van a aportar con elementos para el pensar lo que es la educación superior y para que nuestro diplomado, que estamos inaugurando hoy en día, no sea solamente la obtención de este certificado, que sí es necesario, sino también la posibilidad de que cada uno de ustedes pueda poder pensar la educación superior. Esto para nosotros implica pensar en la calidad académica, que es lo que queremos hacer en el posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales. Queremos impartir en este panorama de mercado donde gran parte de las universidades ofrecen este diplomado en educación superior, incluso en la propia San Simón, de la cual formamos parte nosotros, ofrecen este diplomado, pero nosotros como
posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que todos ustedes reciban un diplomado, unos módulos, unas clases. Entonces, les invito a todos los estudiantes que están participando en este diplomado que se sumen a esta pretensión que tenemos, que se sumen justamente buscando calidad, buscando justamente el aprovechar lo mejor que puedan las clases, buscando justamente esta perspectiva de calidad académica. Dicho esto, y dando la bienvenida a todos los que estamos hoy día presentes, les doy por abierta esta clase de diplomado, y bueno, que aprovechemos todos las opiniones, las reflexiones, las ideas y el pensamiento de estos dos grandes profesores, Mario Yapu, bienvenido, y Jorge Comadena, bienvenido. Gracias, Efraín. Gracias, doctora. Bueno, con estas palabras de inauguración y bienvenida al programa, quiero dar el paso al doctor Mario Yapu, quien es experto en temas de políticas educativas, educación superior, y algunas publicaciones que tiene él en el área de metodologías de investigación bastante reconocidas por el entonces institución PIEP, ¿no? Él tiene un postdoctorado en la Universidad de Montreal de Canadá, un doctorado en sociología por la Universidad Católica de Lovaina, ¿no? Y varias investigaciones. Fue en su momento director académico de la UPIEP. Estimado doctor Mario Yapu, adelante. Muchas gracias. El punteo que he hecho voy a tratar de presentar, a ver si puedo. Bueno, un poco el título que pusieron en la invitación que me han hecho para comenzar un poco alguna reflexión sobre la situación de la educación superior en Bolivia. He apuntado algunos temas que me parece que no son de hoy en día, pero que probablemente tienen su particularidad actualmente. Entonces, algunos de estos puntos les voy a comentar, que son muchos, pero de los 13 o 14 temas que enumeré, son algunos más relevantes que otros, digamos, entonces me voy a centrar en algunos de estos temas. Tal vez también una aclaración sobre la terminología que estamos utilizando como educación superior. Y en realidad yo creo que o bien es una demasiada pretensión o algo sucede en la terminología, o es una influencia, algo que no lo hemos pensado, de la UNESCO. En realidad, cuando se dice educación superior, casi estamos utilizando como sinónimo de la universidad, y no es así. La educación superior, la educación terciaria a nivel internacional, y en Bolivia también pues es superior, los post-bachilleres, es decir, todos los institutos técnicos que forman en 3 años o 2 años, forman también de la denominada educación superior. Pero, como vuelvo a decir, se lo asume como educación superior, algo como sinónimo de la formación universitaria. Esto viene un poco de la UNESCO. La UNESCO desde los 90 se ha hecho este uso de educación superior hablando del nivel específicamente universitario, y utilizamos así, ¿no? Me parece, pero hay que distinguir. Cuando estamos hablando de educación superior, pues estamos hablando otros tipos de formaciones que no corresponden al sistema universitario, y que actualmente, cuando decimos problemas actuales de la educación superior, nos pensamos más a la universidad. Esa aclaración vale la pena hacer, porque un poco como que
se va a hablar también de otros niveles o sistemas, instituciones educativas que no son universitarias necesariamente. Dicho eso, tal vez me pueda aclarar, Efraín, cuánto tiempo se está para que me tome, por favor. Estimado doctor Mario, estamos en promedio 25 minutos por expositor. Ya. 3, ok. Como dije, he enumerado algunos temas, unos 13 temas, de los cuales voy a centrarme en algunos de ellos, que actualmente yo estoy trabajando y creo que también por la circunstancia en que vivimos son más relevantes también. Del tema del modelo pedagógico, me parece que vale la pena un poquito cuestionar, reflexionar sobre la universidad, modelo de formación que tiene larga tradición, pero que esta pandemia que nos ha exigido tomar otras modalidades de enseñanza, yo tenía otra esperanza, otra expectativa. Sin embargo, creo que no ha afectado a la universidad boliviana, a diferencia de otros países. En otros países hay mucho más debate, mucha más reflexión sobre el efecto de la pandemia, es decir, el efecto de la introducción de los sistemas tecnológicos en el sistema de enseñanza y aprendizaje en las universidades. En Bolivia, yo varias veces he repetido en este tipo de conversaciones, creo que todas nuestras autoridades se lo han tomado a pie juntillas, que como no había ninguna opción y que las nuevas tecnologías había que tomarlos en su nivel casi instrumental, mecánico, y que no afecta al modelo pedagógico. Hay muy poca reflexión, análisis sobre el modelo de formación universitaria. Me da la impresión que las tecnologías se lo ha considerado como una simple herramienta, un conjunto de herramientas, y creo que no es así. Las tecnologías son algo más que herramientas. Actualmente hay tantos autores que han escrito sobre la sociedad de red, por ejemplo, Emmanuel Castells, para decir uno. Yo soy muy crítico sobre la postura de Castells, pero me parece que es uno de los autores, digamos, de orientación marxista. Ha hecho un análisis importante sobre el componente tecnológico y la influencia que ha tenido en la sociedad contemporánea, como una sociedad basada en la información, basada en el sistema informático, lo que se llama la sociedad red, ¿verdad? Pero hay otros también que han ido reflexionando desde los 90, lo que se llama la sociología, voy a hablar como sociólogo, porque soy sociólogo, como la sociología numérica, la sociología digital, y se ha desarrollado muchísimo en investigaciones bastante detalladas, y que pues hay muchos problemas que tienen que ver con una visión societal de la sociedad, y que esto también conlleva una otra forma de pensar la formación universitaria. Y a ese nivel un poco hemos avanzado. En Europa se ha hecho más o menos estas 2 décadas, desde 2000 para aquí, se ha hecho bastante avance, pero es lento de todas maneras, ¿no? Los que defienden, obviamente, los que se apasionan las nuevas tecnologías, los que se enamoran de las nuevas tecnologías, nos cuentan que Bolivia ya está en la sociedad digital, ya estamos, ¿no? El internet funciona bien, la educación virtual funciona bien. Todo eso, me parece, ese discurso es un discurso relativamente fácil, sino muy fácil, y no corresponde a lo que nuestra sociedad enfrenta, ¿no? Entonces, el modelo pedagógico con relación a la sociedad, me parece que está en conflicto, y nosotros los que estamos en el sistema universitario, vuelvo un poco a mi preocupación, no nos hemos tomado, o no hay una actitud crítica frente a este empujón del ingreso de las tecnologías en la universidad a causa de la pandemia, ¿no? Entonces,
tengo la impresión que el modelo de formación no se ha tocado para nada y que los sistemas virtuales que en las universidades, no sé cómo sucede, cómo está el sistema digital, la atención de lo digital en la formación de la UMS, aquí en Sucre está relativamente bien, digamos, desde el punto de instrumental técnico, pero no es suficiente, obviamente, no se puede supeditar o reducir un modelo de formación de jóvenes a esa dimensión puramente instrumental. Bueno, eso es un tema, voy a volver. Eso es un aspecto, me parece que tenemos que analizarlo con cuidado, y los jóvenes que van a participar en este tipo de diplomados deben tomar esa actitud crítica también del modelo universitario bajo digamos, dimensión que está presente ya, y ha de ser todavía más presente seguramente la dimensión tecnológica en la formación universitaria. El tema de la investigación lo dejaré porque es un tema muy relevante, pero realmente tenemos serias dificultades en Bolivia desde el sistema universitario, ¿no? Desde la producción simplemente de información, es decir, cuántos centros de investigación hay, cuánta de producción existe, toda esta información había hasta unos 6-7 años, pero en los últimos años que yo rastreo relativamente bien, esto no conozco una información. Creo que es un tema pendiente, y con la pandemia con mayor razón este tema, esta dimensión casi está entre paréntesis. No sabemos cómo vamos a retomarnos. Hay mucho problema en torno a la dimensión de la investigación como producción de conocimientos a nivel universitario. Eso es consecuencia de muchos factores, ¿no? Muchos factores, entre otros de los propios docentes. Nosotros, los profesores universitarios, tenemos, me parece, serios problemas por la heterogeneidad que representamos como cuerpo o profesor universitario. Es decir, la universidad como sistema está atendido por profesionales que están en diferentes condiciones de formación, de experiencia en investigación, niveles de formación o especialización. Nadie se ha ocupado a investigar este cuerpo docente en su condición de formación, en su condición, digamos, como grupo profesional, en su heterogeneidad. Este tema tiene impactos en la investigación. Actualmente muchos programas de doctorado se están promoviendo, y hay profesores universitarios y no universitarios entran a doctorados, estoy hablando de Bolivia, pero la calidad de los doctorados que tenemos es, a mi modo de ver, y voy a decir así con franqueza, así directo, es que es deficiente en el sentido de que se ha escolarizado excesivamente, y nuestro sistema universitario se caracteriza por eso, por su tradición escolarizante, ese modelo de formación que yo mencionaba al inicio. Un poco recupero aquí, es que tenemos una formación universitaria bastante escolarizante. Tratamos a los jóvenes como a jovencitos de secundaria, de primaria, e incluso la terminología que se utiliza dice algo, como puede ser una forma de ponerse en la horizontalidad, por ejemplo, tratar a los jóvenes universitarios como chicos, como chicas. Puede ser que sea una forma de democratizar la terminología y aproximarse más a ellos, pero al mismo tiempo tengo la impresión que se infantiliza a los propios jóvenes, y ese sistema es agradable para un sistema escolarizante del modelo universitario que está vigente de larga data, pues, en Bolivia. Y los doctorados que tenemos no supera ese modelo escolarizante, y si ustedes analizan los programas de doctorado, tienen unos 18 o 20 módulos, y los profesionales que están, pues, siguiendo los doctorados, lo único que cumplen son los módulos, y no hay digamos, un signo
particular de producción de conocimientos. Es un problema serio en el cuerpo docente. Mientras no se supere eso, probablemente ni la formación ni la investigación puede ser garantizada, aún si hubiera financiamiento de el tema de el reclamo que tenemos muy habitual, que viene de la sociedad hacia la universidad, la función social, ¿no? Y los diferentes gobiernos pues han criticado que la universidad no responde a la sociedad, que forma desempleados, ¿no? Me parece que esta versión muy simplista en el análisis tampoco me convence tomarlo en ese sentido. Siempre me sorprende como que se reclama a la formación universitaria que en su tarea principalmente profesionalizante. Y no es así. La universidad, al menos en mi concepción, yo defiendo una universidad mucho más humanista, en su tradición humanista, de origen humboldtiana, que viene de Alemania, que es un modelo distinto. A mí más me agrada eso, me parece que la universidad, un modelo de universidad más humanista, y yo lo veo que la formación universitaria pues no está abocada simplemente a la formación de profesionales. Claro que es una de las misiones de la universidad también formar profesionales, pero una de las otras dimensiones es la formación humana, simplemente de personas profesionales, pero personas de calidad, de que seamos ciudadanos. Y la universidad tiene que contribuir en primer lugar probablemente a la formación de personas, de ciudadanos comunes, pero que representen realmente, entre comillas, pues una sociedad distinta, también por decir de alguna forma, una sociedad buena, entre comillas. Entonces, esa crítica que nos hacen al sistema universitario desde la sociedad, que forma desempleados, forma profesionales que no responde a las demandas de la sociedad, me parece que está sesgando su visión simplista. Eso por un lado. Pero por otro lado, desde el punto de vista teórico, tampoco hay una teoría que establezca una relación directa entre la formación y el empleo. Al contrario, hay teorías que muestran que aunque la universidad sea perfecta en su planificación de formar profesionales, el sistema del mundo laboral funciona bajo otra lógica. Y no va a ser necesariamente, digamos que no ha de haber una correspondencia directa entre la formación y la demanda laboral. Desde el punto de vista marxista, pues está claro, la teoría de la ¿cómo se llama?, de la correspondencia y crítica, pues trata de mostrar precisamente eso. La división del trabajo, pues pone un poco en jaque lo que puede, digamos, producirse esta correspondencia, o si hay correspondencia, es en términos de clase social y no tanto en términos, digamos, bueno, eso es un tema muy delicado en términos de simplificar una perspectiva de demanda de la sociedad hacia la universidad como simplemente una formación de profesionales. Me parece que esto también hay que tomar en cuenta cuando uno reflexiona la universidad. El tema de los estudiantes, por ahora estoy investigando a unos 4 o 5 años el tema de la juventud universitaria, me parece interesante igualmente, en varias de sus dimensiones. Sobre todo me preocupa a mí que en América Latina mucho se habla de juventud, pero la juventud se ha reducido a estudios de la juventud de la calle, ¿no?, como cultura juvenil, como la violencia, como los grupos, ¿no?, como las tribus urbanas. Este enfoque de la juventud se ha desarrollado en los últimos 20 años en América Latina, lo que se llama los juvenólogos, ¿no?, especialistas en la juventud, un poco como que han hecho mucho avance
de mucha calidad, además cualitativa, en torno a la juventud, pero muy poco se estudió sobre la juventud universitaria. La juventud universitaria se ha caracterizado y ha salido en 2018 varios volúmenes sobre los movimientos juveniles, ¿no? Como recordando el centenario de la reforma universitaria de Córdoba de 1918. Se han publicado N documentos históricos sobre movimientos juveniles. Es muy interesante, pero queda en los años 70. De ahí para aquí, la investigación en torno a la juventud en su movimiento, en sus diferentes características de la juventud universitaria, hay muy poco trabajo. Dado que aquí están jóvenes señoritas, señoras probablemente que se interesan por el ámbito de la formación, pues en los años 60 había una primera investigación de un sociólogo, Pierre Bourdieu, que en 1964 publicó su famoso libro, pequeño libro de 120 páginas, algo así, sobre los estudiantes universitarios, que se llaman Los Herederos. De ahí para aquí hay una deuda enorme, hay muchos intelectuales que siguen a Bourdieu, pero no entienden o no leen o no les interesa, digamos, entrar a investigaciones mucho más específicas que este autor hizo. En América Latina muchos seguidores de Bourdieu, pero nadie estudia, ni refuta, ni apoya en términos de investigación empírica sobre los estudiantes, sobre la juventud universitaria. Actualmente, digamos, simplemente para ilustrar, hemos hecho una pequeña encuesta el año pasado, va a salir publicado un pequeño texto sobre la juventud y las nuevas tecnologías, justamente juventud universitaria, ¿no? En estas circunstancias que vivimos como acceso y competencia de las nuevas tecnologías. Un tema pendiente que me han observado en esa línea de reflexionar sobre la juventud universitaria es el tema de la desigualdad y la diversidad. Como ustedes saben, Bolivia ha entrado un poco de lleno para muchos apasionados por la diversidad cultural, toda la descolonización, toda, digamos, la interculturalidad. Desde los años 90 ha habido un discurso muy visible que ha defendido un poco la diversidad cultural, ¿no? La identidad basada principalmente de los jóvenes o no jóvenes con relación a la diversidad cultural indígena, todo esto. Y nos hemos olvidado la desigualdad de los jóvenes, y ahora con la pandemia, pues la desigualdad de los jóvenes ha aparecido, y en todo el mundo, en todos los países, los informes, pueden revisar los informes de la CEPAL, pueden revisar los informes de la UNESCO, pueden revisar los informes del Banco Mundial, pueden revisar los informes de la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos. Pueden criticar que estas instituciones son instituciones del imperio, lo que sea, pero los datos están mostrando que hay un problema de la desigualdad en los jóvenes. Y me parece que efectivamente es uno de los temas que hay que replantearlo, recordando el estudio sobre los herederos y cuestiones de justicia. Voy a terminar, porque faltan varios aspectos, simplemente el tema de lo curricular. En mi reflexión, el tema curricular tiene que ver con las políticas de conocimiento que una sociedad se plantea, en este caso que la universidad se plantea en algún momento dado, en este caso pues en el presente que nos toca vivir. La pregunta que debemos hacernos es que ¿qué tipo de conocimientos, qué tipo de, digamos, de saberes esta institución llamada universidad se plantea en la formación de la juventud, la futura generación adulta que va a ser responsable de esta sociedad? Esta pregunta es importante para mí desde mi punto de vista, porque yo lo considero que el conocimiento está vinculado
casi intrínsecamente con el tema de la formación de las personas, de los sujetos, y esto está muy vinculado con el tema del poder. El conocimiento, sujeto y poder, esto estoy utilizando, la gente que conoce estos temas ya adivinó seguramente, estoy utilizando el análisis, el enfoque teórico de Michel Foucault, que lo plantea. Para mí es algo muy natural, que lo trabajo de hace años a nivel empírico de la investigación, no necesariamente en la universidad, pero a otros niveles. Entonces, estos 6 temas o 5 temas que he hecho hincapié podría ser interesante para ir reflexionando para más tarde. Creo que me lo he tomado los 20 minutos de este otro grupo de temas que están anotados. Tal vez para cerrar simplemente podría tomar el problema del 9, que me parece importante, la dimensión político-institucional de la universidad. En último término, en términos teóricos de análisis, creo que esto también es un obstáculo que no lo hemos, los que estudiamos la universidad, no lo hemos superado en términos de enfoque de análisis. Todos los estudiosos que hacen, en realidad hay muy pocos, Gustavo Rodríguez Ostria, que hacía estudios muy cercanos a la universidad, infelizmente pues ha fallecido, ¿no? Era una de las personas que ha hecho mucha contribución sobre la universidad. Yo creo que él ha intentado hacer en el año 2000 en su investigación sobre la universidad, pero al mismo tiempo creo que todavía hay un problema teórico que hay que reflexionar. Es decir, hay que tomar la universidad como institución, ese modelo pedagógico del que les hablaba, pero implica también una perspectiva político-institucional. Este enfoque político-institucional no lo hemos tomado en serio, me parece. Siempre ha sido más fácil para los planificadores, para los analistas, tomarlo en su dimensión más explícita, es decir, en su estructura pues administrativo-político. Y creo que eso impide un poco ir más allá de lo que significa la universidad. La universidad, como al introducir la doctora Zarela Paz dijo, o sea, pensar la universidad no es simplemente un puro ideal, sino implica pensar la universidad obviamente en su dimensión infraestructural, material, pero también en su dimensión ideológica, digamos, ideológica, ¿no? Pero también en su dimensión de la estructuración del poder. La estructuración del poder en la institución es muy importante. Uno a veces se pregunta por qué la universidad, que tanto habla de cambio, pero no cambia. Yo creo que hay efectivamente una especie de autodisciplina a no cambiar, como que hay una visión de la política institucional que tiende a reproducirse, y hay autoridades que se eligen, que compiten aparentemente, pero la institución como tal no cambia. Yo creo que nos falta también problematizar la institución, la universidad como institución desde otro ángulo para hacer crítica, pero también para defender hacia la crítica. A mí no me convence mucho la crítica que viene de afuera, dice que la universidad está en crisis, hay crisis de legitimación, crisis institucional, crisis no sé qué más, hay 3 tipos de crisis. Ese tipo de críticas que vienen de afuera y que quieren convertir la universidad en una institución que apoya a los movimientos sociales, todo esto me parece forma parte de una retórica de los intelectuales, pero no nos da herramientas de análisis esa estructura que tenemos frente a nosotros.
actualmente esa estructura que tenemos ante nosotros, es decir, ese campus que existe en las universidades, están ahora vacías, desafortunadamente. Hace unos días he sacado fotos acá, pues la universidad se ha quedado como, digamos, está poblado por los administrativos, pero no tanto por los estudiantes. Esa institución que tiene esa dimensión material, me parece que es importante, pero hay que verlo en su dimensión también del poder, este uso que va más allá en el análisis del aspecto puramente instrumental y normativo. Entonces, muchas gracias por haber escuchado y ahí concluiría, por favor, señor Efraín. Gracias, doctor Mario. Bueno, comunicarles a todos nuestros asistentes, por favor, tras la segunda intervención, vamos a abrir la ronda de comentarios y preguntas, por favor. Quiero dar paso al profesor Comadina, quien tiene estudios doctorales en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia, docente en pre y posgrado en la Universidad Mayor de San Simón y en la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene interesantes investigaciones y publicaciones sobre cultura universitaria y relaciones de poder en las universidades. Estimado profesor Comadina, adelante. Buenas noches. ¿Me escuchan? Siempre tengo dudas sobre si estoy hablando en el vacío. ¿Me escuchan, Efraín? Sí, profe. Me escucha. Bien. Muy buenas noches a todos y a todas. Me complace muchísimo estar aquí en esta sesión inaugural del diplomado. Un saludo particular para Efraín, para Sarela y para Mario. Bueno, hablar de la situación de la educación superior es un tema que indudablemente nos sobrepasa, en el sentido de que presenta muchos y complejos problemas. Entonces, he preferido concentrarme en dos dimensiones o campos problemáticos que rodean hoy las prácticas de las universidades públicas. Ya Mario hizo esta aclaración sobre la educación superior que me parece permanente. Entonces yo he preferido concentrarme en estas dos dimensiones que tienen que ver con este acontecimiento que ha transformado las prácticas universitarias, que es la educación digital, como resultado de la crisis sanitaria a nivel mundial, por una parte, y por otra, hablaré, siempre que el tiempo lo permita, sobre una dimensión vinculada con el poder y la institución. Ojalá que me alcance el tiempo. En primer lugar, bueno, la pandemia del COVID-19 es un acontecimiento que ha provocado un enorme shock cultural en las universidades, ¿no? Miles o millones de personas han dejado de asistir a las escuelas, a los colegios y por supuesto a las universidades en todos los países del mundo, por lo menos en gran parte de ellos. Y una de las consecuencias ha sido la digitalización forzada, de emergencia, precaria y acelerada de la educación presencial y su sustitución por la educación digitalizada. Obviamente existían experiencias previas en las universidades públicas bolivianas de cursos digitales o virtuales. Yo hace unos 10 o 15 años di un posgrado, una maestría o diplomado, no me acuerdo, que ya utilizaba alguna plataforma que claro no tiene las bondades y las capacidades de las actuales, pero es ya un síntoma que por lo menos en San Simón existían ya cierto tipo de experiencias, una red digital intensa. Lo que estamos viviendo hoy es probablemente una de las transformaciones más grandes en las universidades de los últimos siglos.
y no exagero, un ápice, y voy a tratar de mostrar algunas ideas que sostienen eso, ¿no? Obviamente no ha sido un proceso planificado, sino más bien impuesto por esta emergencia sanitaria, ¿no? Intempestiva, por supuesto, que creo yo, para empezar, y esto es lo que más me llama la atención, ha transformado lo que se puede llamar la escena primitiva de las prácticas educativas universitarias, la escena original. Y esta escena tiene que ver con el intercambio cara a cara, face to face, entre los alumnos y un profesor en un espacio relativamente cerrado, ¿no? Llámese el aula, el taller, el laboratorio, el anfiteatro, en fin. Y este es el núcleo que definía un poco los procesos educativos, ¿no? Entonces, desde hace muchos siglos, la educación, la universidad incluso, ha sido el espacio de interacción que permitía este encuentro y un debate, una interacción cara a cara, en el cual el gesto, la palabra, las inflexiones de la voz, el movimiento del cuerpo, era un componente muy importante del proceso educativo, ¿no? Pero además, la universidad podía considerarse como un espacio de socialización, ¿no? De construcción de identidades generacionales, políticas, éticas, que tenían lugar, para empezar, en este núcleo que era el aula y lo que es el campus universitario. Y claro, esto también tiene una connotación pedagógica, en el sentido que siempre se interpretó de que la presencia del profesor y de los alumnos en este espacio cerrado era de un proceso de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, hemos tenido que transformar de manera intempestiva estas prácticas y algunas lecturas de este proceso han sido muy, muy críticas, ¿no? Yo recuerdo haber leído algo de un famoso filósofo contemporáneo, muy mediático, que se llama Giorgio Agamben, que veía en esto una forma de barbarie tecnológica, textual, ¿no es cierto?, que cancelaba un poco este proceso de experimentación sensorial, ¿no?, que condenaba a muchos alumnos a la muerte universitaria y que nos volvía prisioneros, ¿no?, de una pantalla, ¿no? Incluso habla Agamben de una suerte de dictadura telemática que la asocia a un proceso de características fascistas. Yo no creo que esta mirada tan crítica respecto a las tecnologías tenga mayor asidero, ¿no? Sin embargo, este proceso ha hecho emerger algunos problemas que nos permiten identificar, digamos, el estado actual o la situación actual de las universidades, y que son de características sociales, pedagógicas, en fin, y voy a tratar de mencionarlas rápidamente, ¿no? El primer tema, obviamente, tiene que ver con la brecha digital. Ahí concuerdo muchísimo con Mario, en el sentido de que el acceso limitado, precario a estas tecnologías de información, de comunicación, redes sociales, plataformas académicas, está revelando nuevas formas de desigualdad y de inequidad social, ¿no? Hay algunos datos un poco ambiguos para el caso boliviano, los voy a mencionar muy rápidamente. En las ciudades capitales, apenas el 66% de los alumnos, de los jóvenes, tiene conectividad. En las ciudades intermedias esta cifra baja hasta el 47%, y en los espacios rurales, en las localidades rurales, a 25%. Entonces ese dato
es muy fuerte, lo que quiere decir que el 75% de los jóvenes que están en edad universitaria o escolar carecen de tablets o de computadoras y obviamente de conexiones obtenidas y de calidad como para participar en estos procesos educativos digitales, ¿no es cierto? Y por supuesto, aquellas personas que tienen capacidades sostenibles de conectarse pertenecen a los estratos con ingresos más altos, ¿no? Y que pueden acceder, si es posible, todos los días, varias veces al día, a los cursos, ¿no? A ello hay que agregar, obviamente, otra forma de desigualdad que tiene que ver con las competencias, ¿no? Las capacidades de conocer y de manejar los códigos informáticos, que también muestran elevados niveles de desigualdad, ¿no? Entonces, esto desde ya va cuestionando una de las premisas de la reforma universitaria, ¿no? Que son las bases ideológicas y pedagógicas con las cuales se fundó la universidad pública en Bolivia, y es considerar a la educación superior como un bien común, ¿no? Esta es una cuestión nuevamente hoy en día, cuando la universidad está masificada, cuando tenemos uno de los indicadores más altos, acceso de los jóvenes a las universidades, ¿no? Y uno de los efectos más perversos de este proceso es obviamente el incremento de la deserción, que desde ya es un grave problema de la universidad pública boliviana, y este remite a factores de trabajo, familiares, sobre todo es muy duro con las mujeres, ¿no? Y ahora pues no tenemos datos muy confiables sobre cuánto se ha incrementado la deserción en estos 2 años en los cuales estamos tratando a tropezones, con esfuerzos meritorios y con cierto éxito muy relativo, poner en marcha la educación digital, ¿no? Pero uno de los otros problemas que también es importante es el tema pedagógico y didáctico, ¿no? Que claro pone en cuestión un hipotético modelo pedagógico o educativo en las universidades, que me parecen hoy todos los ensayos de dotarse de este tipo de modelo destinados al fracaso por una dinámica propia de las universidades que tiene que ver con el incremento de la matrícula, la diversificación también del número de facultades, de unidades y de centros educativos, ¿no? ¿Cuál es este problema? Y es que la educación virtual o digital no puede ser la parodia de un curso presencial, ¿no es cierto? Está condenada sencillamente al fracaso. Existen enormes diferencias entre la educación presencial, lo que demanda pues el desarrollo de metodologías de enseñanza-aprendizaje diferentes, ¿no? Solamente un ejemplo basta y es exhaustivo para fundamentar esta idea, y es la carencia de instrumentos o técnicas de evaluación de los saberes de los estudiantes, ¿no? Seguimos ahí trabajando con una idea de principios del siglo XX, que es la hora crédito, cuando el uso frecuente del Zoom o del Meet o de otras plataformas produce una fatiga enorme en los estudiantes, y se deberían considerar, entre otras cosas, módulos o temáticas de más corta duración. Pues también es un problema la débil formación y experiencia en la docencia virtual, ¿no? Y cursos como este y otros de formación universitaria tienen que considerar estos problemas. En suma, yo creo que a pesar de estas deficiencias, yo no comparto esa crítica tan radical
de Giorgio Agamben y de otras personas sobre la barbarie telemática o la instrumentalización que se hace de la enseñanza universitaria, y más bien veo detrás de estos episodios la emergencia de un nuevo modelo de práctica universitaria, ¿no? Aunque yo creo que sí, está emergiendo un nuevo modelo de prácticas universitarias que involucra, por supuesto, una transformación cultural que es muy difícil aceptar por ahora, ¿no? Pero estas experiencias, estos procesos de innovación han demostrado que sí es posible, hacer universidad o llevar adelante procesos de enseñanza-aprendizaje e incluso de investigación a través de las plataformas virtuales, ¿no? No quiero hacer una apología de estas tecnologías, pero a mí me ha sorprendido y fascinado cómo podemos trabajar con alumnos utilizando videos, películas, un acervo de textos digitales extraordinaria, ¿no? Casi infinito, que no se puede agotar. Eventos de trabajar con realidad virtual, con música, con sonidos. Ahora, Mario, podemos discutir un curso de Bourdieu poniendo un pequeño video en el cual Bourdieu, traducido al español, da una clase. Entonces me parece absolutamente bondadoso y es algo que sin duda alguna se va a quedar, ¿no? Se va a quedar y probablemente tengamos que pensar en la universidad en fórmulas híbridas, ¿no? De clases presenciales que estén combinadas con todas estas bondades tecnológicas, con otro tipo de metodologías de enseñanza, con otro tipo de instrumentos de evaluación. Porque, y este es uno de los efectos, los procesos de innovación, es que demuestran lo que queda obsoleto, ¿no es cierto? Cuando se innova en algo, es muy difícil volver hacia atrás, porque queda demostrada la mejor capacidad que tiene una tecnología, un modo de dar clases, etcétera, etcétera. Entonces es un gran tema para considerar en el diplomado y me gustaría conocer obviamente las percepciones de las personas que están acá en esta charla. Me parece un tema que está cambiando la idea misma de la universidad, ¿no? La idea misma de la universidad como un espacio relativamente cerrado, protegido del ruido de la sociedad en el cual se producen este tipo de fenómenos, ¿no? Y está mostrando otro tipo de capacidades y otro tipo de horizontes. La segunda temática que quiero comentar, vean que salto de una cosa a otra, pero van a encontrar tal vez ustedes una relación, es el tema organizativo, que ya no es un factor de contexto al cual hemos estado sujetos, sino que tiene que ver de alguna manera con el modo de organizar la universidad. Esto que demandaba también mi amigo y colega Mario Yao, ¿no? Entonces, diré que para nosotros los sociólogos, la dimensión vinculada con el poder es estructurante de la institución universitaria, ¿no? Los análisis, los pensamientos que se hacen sobre el tema universitario han eludido esta cuestión que a mí me parece fundamental, que puede ser, en el caso de la Universidad Pública Boliviana, uno de los factores claves para explicar su crisis, sus problemas, sus conflictos permanentes. Pero obviamente aquí hay que abandonar estas miradas racionales acerca de la organización, de impronta funcionalista, ¿no? Como simples variables técnicas que es posible arreglar o adaptar o conclusionar. Y creo que hay que asumir la idea de que la universidad es también un espacio de conflicto, ¿no?
y de luchas permanentes, a veces abiertas, a veces soterradas, por el control del poder universitario, ¿no? Y acá se podría hacer la hipótesis de que el actual malestar en las universidades públicas radica en que, es decir, el conjunto de prácticas académicas, de investigación, de transmisión del saber, etcétera, están completamente subordinados al poder o a los juegos de poder que existen a la universidad, ¿no? Aquí se podría encontrar esta relación entre saber y poder. Y creo que justamente este sociólogo que nombraba Mario Bourdieu nos da una clave conceptual para pensar esto. ¿Por qué no pensamos a la universidad también como un espacio, un campo complejo, relativamente autónomo, en el sentido que funciona con ciertas reglas propias, ¿no? Que está compuesto por profesores, por investigadores, por alumnos, y donde hay una multiplicidad de centros y de facultades que van conformando grupos de interés, ¿no? Que disputan bienes materiales y bienes simbólicos. Estos últimos son propios justamente del reconocimiento académico, del prestigio de los estudiantes, de los profesores, de las autoridades, ¿no? Entonces, estas luchas, a estas luchas añade un hecho también estructural, y es que la universidad es una institución muy compleja en el sentido que tiene muchísimas funciones, ¿no? Y he llevado a muchos sociólogos a hablar de las universidades como anarquías organizadas, ¿no? O instituciones débilmente acopladas, de avance ancha, resistentes al cambio, en fin, paquidermos o grandes elefantes que marchan de una manera muy pesada y que no tienen ductibilidad como para cambiar o poder traducir un poco las demandas de un medio social, ¿no? Y digo esto porque en los últimos años yo he quedado muy impactado por algunos sucesos que se han producido en las universidades, ¿no? En la UMS, el año 2015, el campus universitario central fue capturado, fue tomado por un grupo político estudiantil durante 4 meses, 4 meses que estuvo cerrada la universidad y no logró absolutamente nada. Un reclamo sin duda fundamentado de que los docentes tengan sus exámenes de competencia, pero que no logró resolver ese problema. Y de una manera más cercana, ese acontecimiento tan trágico en la Universidad del Alto, un accidente, qué sé yo, que revela la existencia de terribles y perversas tramas de clientelismo y de corrupción y poder en el corazón mismo de la institución, ¿no? Y que están relacionadas con facultades, con luchas de gremios, de corporaciones, de partidos políticos, ¿no? Por tanto, en mi análisis sobre la situación de la universidad pública, yo llamaría la atención sobre este tipo de temáticas que están vinculados con el tema del poder y la organización. Primero, hay un proceso de desinstitucionalización profunda en la universidad pública, en unas más que otras, ¿no? Y esto está vinculado con muchos temas, ¿no? que conforman una situación casi de anomia institucional, no en el sentido de la ausencia de reglas, sino más bien en el sentido durkheimiano de vacíos y de superposición de normas que probablemente tengan como causa, como una de las causas, el rapidísimo crecimiento de las universidades. ¿A qué me refiero? Que las reglas o las normas universitarias no se aplican o se aplican de manera parcial o se interpretan de una manera discrecional, ¿no es cierto?
qué sé yo, en la Universidad Mayor de San Simón hay un estatuto orgánico que fue elaborado hace 30 años, 1990, cuando en la Universidad de San Simón había 15.000 alumnos, hoy hay entre 70 y 80.000 alumnos, ¿no? No se sabe porque las cifras universitarias son muy opacas. Y entonces se tenía, creo que la mitad de las facultades y de centros, de establecimientos al interior de la universidad. Entonces, estos fenómenos han creado vacíos, han creado... ya no pueden, de alguna manera, las normas o las reglas universitarias servir como un horizonte, no pueden controlar y procesar los acontecimientos reales que ocurren en la universidad, ¿no? Por supuesto, y claro, ante este vacío, la universidad pública ahora arregla sus asuntos que no puede resolver a través de la justicia ordinaria, ¿no es cierto? Entonces hay una gran colección de juicios, de demandas, de procesos en los cuales autoridades o docentes o estudiantes universitarios recurren a los tribunales para arreglar asuntos que deberían arreglar en la universidad, tal cual mandan los estatutos y las premisas de la autonomía, ¿no? Entonces, obviamente hay aquí una gran distorsión de la democracia universitaria, ¿no? Y de los principios que fueron constitutivos de la universidad pública, entre ellos el comodín universitario, ¿no? Estos temas son temas tabús, pero creo que los cientistas sociales, los profesores, tienen que estudiarlos, porque esta dimensión de poder y de conflicto es constitutiva y está afectando las prácticas vinculadas con el saber. Una otra temática que también está involucrada acá es el tema de los corporativismos estamentales, ¿no? Y los juegos de poder que hay en la universidad. Los estamentos o los gremios, como se los llaman, se han vuelto verdaderas corporaciones, ¿no? Es decir, grupos que tienen capacidades de presión o de veto y que aplican estrategias, a veces de negociación o otras veces de presión, para lograr intereses que favorecen a sus propios grupos. O la presencia de los núcleos de poder enquistados en todas las facultades, en todos los niveles de la universidad. La acción a veces legítima de partidos políticos que quieren controlar instancias o espacios de decisión en la universidad. Me parece que es un otro elemento que puede permitir para este proceso, ¿no? La cultura prebendal y clientelar, que abarca además no solamente al estamento docente o de las autoridades, sino también a los propios estudiantes, ¿no? Noto yo un vaciamiento ideológico y político en la universidad. Los que hablan y dicen que en la universidad no hay que hacer política, se equivocan. Sí hay que hacer una política verdadera, real, que tenga basamentos ideológicos. La universidad es una casa de estudios, como se suele decir, donde hay que discutir ideas políticas y hay que hacer política. Pero hoy la política en la universidad se ha reducido a un mercadeo electoral, ¿no? Un mercadeo electoral que tiende a legitimar a ciertas autoridades que utilizan sus poderes para formar un determinado tipo de clientelas, ¿no? A través de prebendas o de intercambios de favores, votos a cambio de ciertas canonjías de la permanencia en la cátedra, ¿no? O de los estudiantes. Pues hay evidencias que muestran cómo las direcciones estudiantiles se han beneficiado de becas, de cargos,
de manejo del comedor universitario y participan también en este tipo de procesos, ¿no? De manera que es una universidad que ya no tiene sujetos internos, movimientos en sentido estricto que puedan propiciar su cambio. Y por supuesto, aquí también, y con esto voy a terminar, habría que hablar de la relación entre la universidad y el Estado, que es otro foco y una forma. Y es el resultado de una larguísima historia política de las universidades que se remonta a 1931, a los momentos más densos de la revolución del 52, a la radicalización estudiantil de los años 70, al movimiento estudiantil y docente que conquistó la autonomía, ¿no? Y que confronta al Estado con las universidades, ¿no? Es una historia de una enemistad, ¿no? Que pone en constante tensión y fricción al Estado y a las universidades, ¿no? No se trata de poner en cuestión la idea de la autonomía universitaria, pero la universidad pública debería ser considerada como tal. Lo público es algo que no es necesariamente estatal, ¿no? Y la universidad, creo yo, está confrontada a esta necesidad ya pedagógica, política y social de establecer otro tipo de vínculos con el Estado, ¿no? Que vayan un poco más allá del eterno problema del presupuesto universitario, que se puedan crear sinapsis o vínculos dentro del marco de la autonomía y de la capacidad de la universidad de crítica, de libertad de cátedra, etcétera, para poder desarrollar planes, proyectos vinculados sobre todo con el tema de ciencia y tecnología. Bueno, yo me voy a quedar acá. Estoy consciente de que he dejado muchos temas sueltos. Lamentablemente el tiempo no es el propicio como para hacer una charla un poco más detallada, pero quedo atento sin duda a las reacciones que ustedes tienen. Gracias. Gracias, profesor Comadina. Bueno, vamos a abrir una ronda de preguntas y comentarios que quieran realizar a los dos expositores. Por favor, pueden levantar la manito y en base a eso pueden hacer dirigida a quién es la pregunta. Muy buenas noches a todos los presentes y en especial a los organizadores y también a los doctores que nos están impartiendo esta cátedra, este diplomado. Mi cuestionante es la siguiente, ¿no? El investigador Andreas Oppenheimer, periodista que destaca en la cuestión de la investigación educativa a nivel mundial, indica lo siguiente, ¿no? Que Latinoamérica tiene el problema de que hay una sobrecarga de profesiones o de carreras que son más humanísticas que tecnológicas, ¿no? Hacía comparaciones de que, por ejemplo, en México hay más historiadores que ingenieros, o en Argentina hay más filósofos también que profesionales en técnicas, ¿no? Y no sé si de Bolivia no he escuchado un referente, pero al referirse a Latinoamérica, imagino que también va por el mismo curso. ¿Qué opinión se merecen distinguidos doctores? Ya, aprovechemos a Alain Vera, que también quiere formular sus preguntas, por favor, y luego les damos espacio a los expositores. Adelante, Alain. Muy buenas noches a todos ustedes. Mi pregunta es para el doctor Yapu. ¿Cuál es el valor epistemológico de las universidades, aparte de la formación profesional y en el aspecto humano? Y la otra pregunta es para el doctor Comadina. ¿Las universidades estatales y privadas están adaptadas a los nuevos tiempos? Ese es mi cuestionante. Gracias. Gracias, Alain. Bueno, vamos primero con el doctor Mario Yapu y posteriormente con el profesor Jorge Comadina. Sobre la primera pregunta, no sé si me escuchan, por favor. Sí, doctor, le escuchamos. Sobre la primera pregunta, yo tengo una lámina, pero no sé si
voy a intentar si está abierta. Es interesante, no sé de qué año es esto, pero de la Universidad de la UMS de Cochabamba. ¿Se ve la lámina, por favor? Sí. Bueno, es un poco lo que di. Primero debo decir que el autor que se menciona me parece que tiene cosas interesantes, pero para mí no es convincente, no está bien a nivel periodístico, pero no a otro nivel me parece. Bueno, dicho esto, ustedes pueden ver en esta lámina para la UMS desde 2007, que está registrado, sobre la matrícula por áreas de conocimiento, y podrán notar un poco el celeste que está arriba, son ciencias sociales y humanísticas, que efectivamente si se considera que esas áreas son digamos entre comillas inútiles, que no sirven a la sociedad, tal vez puede ser criticada, ¿no? Efectivamente hay una matrícula que es bastante elevada, en 2017 o 19-20 era excesivamente marcada el crecimiento de la matrícula de las ciencias sociales y humanísticas. No, está hasta el 19, así que es un poco antes. Como ustedes pueden ver, efectivamente, los que han sido más atractivas como áreas de conocimiento son sociales, humanísticas, ingeniería y tecnología, y el azul, ciencias económicas. El resto está por debajo, ¿no?, de los 10.000 más o menos, de la matrícula que acoge. Y la más abandonada, digamos, dejada es las ciencias puras y naturales, que están realmente poquísimos, ¿no?, que está marcado con azul. Y el verde, ciencias agrícolas, que apenas un poquito ha remontado hacia el 2016. Estos datos están hasta de 2007 hasta 2019. Y efectivamente coincide probablemente con esa percepción que se tiene a nivel latinoamericano, ¿no? En Bolivia es así, la UMS muestra esa tendencia. Varía un poco de universidad a universidad. En la Universidad de Sucre es diferente, por ejemplo, ¿no? El que está repuntando en esta universidad en Sucre es las áreas tecnológicas. Ingenierías tecnológicas es el área que ha crecido enormemente. En cambio, las ciencias sociales y humanísticas está por debajo de los 10.000, más o menos 8.000, algo así, y no ha subido. Entonces, como respuesta, digamos, a la consulta que hace sobre esas áreas de conocimiento donde hay bastante matrícula, es signo efectivamente que atrae, y que esas áreas pues son discutibles probablemente en términos de políticas públicas, políticas de desarrollo de los países. Probablemente desde una perspectiva de si uno quiere que haya un desarrollo, digamos, integral del país, sí tendría que haber mayor, digamos, no sé si equidad, o en todo caso una participación más o menos equilibrada por las áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, va por ahí, varía de universidad a universidad, pero efectivamente refleja esas particularidades, digamos, que las áreas tecnológicas no son tan, digamos, las más asistidas, ¿no? Eso. Respecto a la consulta que me hacía sobre la función, creo que era epistemológica, algo así, epistémica de la sociedad, tal como yo lo veo, es que la universidad boliviana, desde la perspectiva que más o menos tengo de lo que tiene que ver, bueno, primero precisar de qué es epistemológica. A veces
hablo yo con facilidad epistemológica, pero tal vez no se entiende, no todo el mundo entiende tal como estoy queriendo expresar. Epistemológica en el sentido de la problemática del conocimiento, de la producción y de sus condiciones de producción y su funcionamiento, y eventualmente ahí viene su pregunta tal vez, un poco qué relación hay esa producción de conocimiento con la sociedad, ¿no? Probablemente ahí viene la consulta, o sea, qué función cumple. Ahora, como yo lo planteé en el plano más teórico hace rato, la función del conocimiento tiene que ver con una dimensión fundamental de la sociedad, ¿no? Y no solamente nuestra sociedad, sino yo creo en toda sociedad el conocimiento ha estado vinculado y está estructuralmente vinculada a la producción de la sociedad, de las personas y al poder, tal como creo que coincidimos en eso con Jorge, ¿no? Entonces, la pregunta nos preocupamos precisamente por eso, ¿no? Porque la dimensión del conocimiento es una dimensión esencial a toda sociedad. Va a depender de las características en que sus instituciones encargadas, digamos, de producir o producir conocimientos hagan. Ahora, la pregunta del millón es ¿qué hace la universidad para producir esos conocimientos que son esenciales, digamos, a la dinámica, al funcionamiento, simplemente a la existencia de una sociedad, en este caso la sociedad boliviana? ¿Y cuáles son las características de producción de conocimiento de la Universidad Boliviana? Hace rato, cuando yo dejé pendiente esa dimensión justamente de la producción de conocimiento, porque requiere mayor análisis, mayores, digamos, de datos, información, que no los tenemos. Yo creo, en resumen, pues, lo que ha sucedido con la vacuna, que no nos llega, que en Bolivia nuestras instituciones no han podido, digamos, ni siquiera aproximarse en algún aspecto a lo que podría ser una contribución de la universidad ante la pandemia, es un indicador de que el conocimiento que se produce en Bolivia, digamos, es altamente limitado. Otro indicador, digamos, de lo que estamos discutiendo, o sea, las deficiencias del conocimiento que tenemos en términos tecnológicos. Hace un año más o menos, abril, mayo, había otra discusión sobre las nuevas tecnologías, justamente con especialistas que tienen esa producción, digamos, de software libre, por ejemplo, y reclamaban que en Bolivia no hay una política de apoyo a la producción de software libre para que el Estado no haga esos compromisos con organismos internacionales como Google y otros, porque la crítica venía a decir que ese tipo de acuerdos está entregando toda la población a un organismo internacional. ¿Por qué no se genera, digamos, por qué no se tiene política de apoyo a instituciones, a centros que producen las nuevas tecnologías y que podríamos generar en el propio país? Esto compartimos con gente que estaba interesada y especialistas del área, ¿no? Entonces, significa también, entonces, tanto las universidades como el Estado mismo no hemos permitido o no se ha permitido el desarrollo del conocimiento, digamos, en el ámbito tecnológico. Entonces, yo creo que hay varios indicadores que uno puede ir señalando en el sentido del conocimiento en su condición de visibilización, digamos, de la función, como se dice, la función social del conocimiento. Pero eso es una parte de la epistemología, ¿no? Entonces no vamos a entrar a esa discusión, pero un poco mi respuesta iría por ahí, ¿no? Que yo creo que es algo esencial, precisamente por eso nos preocupa. Gracias, doctor Mario. Estimado profesor Comadina, adelante. Gracias. Bueno, con relación a la primera pregunta, bueno, yo creo que en la universidad pública boliviana, prefiero ese término que universidad estatal, la función social predomina sobre lo que se puede llamar la función cognitiva, ¿no? Y es por ello que tenemos una universidad profesionalizante, ¿no?
una fuerte demanda de miles de jóvenes por acceder a la educación superior, entre otras razones porque este es uno de los mecanismos de movilidad social ascendente. Es una estrategia de los sectores populares, incluso a las clases medias, para acceder a un prestigio, a un reconocimiento expresados a través del título que después va a permitir la reconversión de este capital simbólico en un capital económico, ¿no? Entonces, gran parte de las características de la universidad en cuanto a su modelo pedagógico se pueden explicar por esta razón, ¿no? Y el acento que ponen los estudiantes en elegir su carrera está vinculado más que por un proceso de planificación o por una necesidad social, por el propio prestigio de las profesiones, ¿no? Eso es lo que los estudiantes buscan en la universidad, ¿no? Lo digo muy crudamente, ¿no? Entonces, estudiar Derecho, Medicina, es obtener un título de doctor, ¿no? Es un capital simbólico que va a permitir luego posicionarse mejor en un mercado laboral, aunque no esté asegurado el trabajo, pero es importantísimo para los PIS y por las estrategias que tienen, ¿no? Y esto puede explicar que los estudiantes de una manera casi instintiva se orientan hacia el estudio de estas carreras probablemente liberales, ¿no? Esto explica la persistencia de matrículas altas en la Facultad de Derecho en todas las universidades públicas de Bolivia. Alguna vez el CUV pensó en que ya con Santa Cruz y Cochabamba con sus facultades de Derecho era suficiente, y que las otras facultades, las otras universidades deberían proyectar facultades o carreras vinculadas con sus estructuras productivas, con las demandas del mercado laboral, en fin, todo eso fue un fracaso, ¿no? Incluso las universidades descentralizadas o las universidades indígenas quieren abrir este tipo de facultades, y es porque esa es la demanda social. La universidad está sobredeterminada por la demanda social, ¿no? Profesionalizante, y esto puede explicar por qué hay tan pocas personas inscritas en biología, en química, en matemáticas, en física, ¿no? Y por qué la matrícula se está concentrando en carreras que tienen un valor simbólico importante, ¿no? Parte de Derecho, Medicina, Administración de Empresas o Auditoría, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, pues este es un tema muy complejo. Yo diría que en términos generales hay, por supuesto, grandes anacronismos en la universidad. Uno de los planos donde se puede ver esto es en los planes de estudio, ¿no? Los currículos. Todavía persisten materias aisladas con contenidos ya obsoletos, en una época en la cual la obsolescencia del conocimiento es cada vez más acelerada y no pueden todavía implicar en el currículum los conocimientos de punta en todas las áreas, ¿no? En las ciencias sociales, pues, por ejemplo, hay todavía un ritualismo sobre determinadas materias, sobre determinado tipo de enfoques, de teorías sociológicas o económicas o teorías sobre la historia, que hoy en día no tienen ya capacidades de analizar lo contemporáneo, y ignoramos la producción intelectual de otros países que han innovado muchísimo en muchos planos, y ahí noto yo ciertamente cierto anacronismo. Y por supuesto, esto en el plano de la investigación es todavía mucho más claro. No es que la universidad pública no produzca investigación, la produce. Tal vez es una investigación todavía muy precaria, muy aislada, una investigación además que no puede aportar con conocimiento nuevo, ¿no? Sino reproduce un conocimiento de características rituales que no tiene ningún impacto social. Entonces, sí hay un anacronismo, entre otras razones, porque la universidad es una institución muy resistente a
es lo más difícil de cambiar. Es cambiar, por ejemplo, a los propios profesores, ¿no? Que tienen una formación que no corresponde a las problemáticas del presente, ¿no? Que no se atreven a romper los moldes de su propia formación y no dan curso a nuevos profesores, a nuevos docentes que tienen otras visiones y tal vez un estado de conocimientos más adecuado con lo que está sucediendo. Sin embargo, yo no creo tampoco que la universidad tenga que adaptarse de una manera mecánica y superficial a las modas o a las tendencias de cambio de la época. La universidad tiene que tener un proyecto detrás. De alguna manera, la universidad implica una suerte de separación con el mundo, que es lo que permite un espacio a través del cual o en el cual es posible la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Es decir, la universidad no tiene que estar corriendo detrás de una nueva innovación, de una nueva teoría, de un nuevo modelo, de una nueva moda, ¿no? Sino que tiene que tener una identidad y un proyecto. Y esto tenga que ver probablemente con el sentido humanístico de la universidad, ¿no? Que se ha dejado, coincido también con Mario, un poco abandonado. Se trata de formar en valores de todo tipo, incluyendo valores de características políticas, ¿no? Entonces, esto me parece que es un tema fascinante de discusión. La universidad debería conservar, de alguna manera, una cierta distancia crítica con el propio mundo para poder desarrollar plenamente su labor, no persiguiendo modas o innovaciones superficiales, sino manteniendo coherente una serie de premisas, una filosofía, un ethos universitario que tiene que ver con la formación integral de los estudiantes. Gracias, Efraín. Gracias, doctor Comadina. En vista de que no hay más preguntas o comentarios, agradezco bastante la participación, ¿no? Y darnos este espacio al doctor Mario Yapú y al profesor Jorge Comadina, que nos han acompañado a lo largo de esta primera clase inaugural. Gracias, doctor Mario. Gracias, profesor Comadina. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias y adiós. Hasta luego.